Tengan todos y sean bienvenidos a este webinar número 7, evento programado por la comunidad Coincide, colaboración con incidencia, creada por Suma, Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe. Le damos las gracias sinceras al profesor Felipe Prado como coordinador de este evento por la oportunidad que nos ha ofrecido para participar en este evento. El tema, el asunto que nos convoca está allí en la diapositiva, está señalado. ¿Cómo asegurar el derecho a la educación en contextos de crisis nacional y diáspora docente a través de la innovación? Ya la profesora Leona Beans ha hecho la contextualización. Quienes vamos a trabajar en este momento somos la profesora Teadira Pérez y mi persona Mary López de Cordero. Bien, el asunto que les acabo de señalar, establecido a través de una pregunta: ¿cómo asegurar el derecho a la educación en contextos de crisis nacional y de diáspora docente? Nos ha invitado a nosotros como miembros de una facultad, la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Universidad que está inserta en una sociedad cuya característica es la crisis generalizada en todas sus instituciones. Ese asunto nos ha hecho reflexionar en relación con el papel nuestro, en tanto que docentes, para garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes, pero también de nosotros mismos como miembros del personal docente. Para presentar el asunto vamos a dividir el trabajo en dos grandes partes y cuatro aspectos específicos. Las dos grandes partes tienen que ver con el contexto en que está situada la Facultad de Humanidades y toda la Universidad de los Andes, y en relación con las propuestas de solución que nosotros hemos hecho. Esa es la segunda parte. Vamos a hablar de los problemas específicos, las soluciones que hemos implementado y finalizaremos con una breve referencia a la diáspora de los profesionales de la docencia y la deserción estudiantil. Comencemos entonces contextualizando la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Es una universidad ubicada, o su núcleo central está en la ciudad de Mérida, estado Mérida, Venezuela. Es una universidad grande y nuestra facultad es una facultad grande. Está constituida como fortalezas con 5 escuelas, un programa de profesionalización docente, espacios estos en los cuales se desarrollan 23 carreras de pregrado. También contamos con 20 programas de estudio de posgrado, un instituto de investigaciones literarias, 11 centros de investigación y tenemos instrumentos para la publicación de nuestras investigaciones, y para ello contamos con 15 revistas y 3 anuarios. Además, como fortaleza tenemos que señalar que más del 60% de nuestros profesores tienen estudios de cuarto nivel y algunos poseen estudios postdoctorales. La mayoría de los programas de pregrado y posgrado están activos, los investigadores continúan con su trabajo, seguimos haciendo además extensión universitaria. Sin embargo, no todos son fortalezas. Como indicábamos, esta es una universidad que está inmersa en un proceso de crisis generalizada, y esa crisis se refleja en el deterioro de todas las instituciones y además de todos los soportes estructurales de la educación, la salud, la alimentación, el transporte, las comunicaciones, etcétera. Pero más allá
de esos elementos que definen la crisis, existen otros problemas que han sido generados por la acción directa del gobierno y son acciones intencionadas en contra de la universidad autónoma, libre, plural, democrática. Uno de esos problemas es el apartheid laboral, que lo sufrimos, que lo padecemos, lo vivimos nosotros como docentes cuando el gobierno a través de sus políticas excluye, discrimina a la universidad autónoma de todas esas políticas y el dinero, el presupuesto, esas políticas están orientadas específicamente a las universidades bolivarianas que ellos han creado. ¿Por qué? Pues porque nos negamos a plegarnos a las exigencias de adoctrinamiento exigido por este gobierno para incorporarlos al proceso educativo de los estudiantes. Junto con ese apartheid laboral, además, nos encontramos con el problema del bajo reconocimiento social e institucional a la carrera docente, que hace que los chicos, los jóvenes, no deseen estudiar esa carrera porque no encuentra que esa carrera le va a ofrecer oportunidades de subsistencia futura. Eso además va unido a sueldos y salarios indignos que no permiten ni siquiera la adquisición de la canasta alimentaria. Tampoco tenemos posibilidades de pagar estudios para continuar con los procesos de educación continua y permanente. No gozamos de un sistema de seguridad social ni para nosotros y menos aún para nuestra familia que permita garantizar la salud del grupo familiar. No hay incentivos para el desarrollo de proyectos de investigación ni proyectos sociales y lamentablemente la infraestructura tecnológica que esta universidad había consolidado, este gobierno la ha dejado destruir. Además, tenemos el problema de la infraestructura comunicacional deficitaria que no permite mantener una comunicación asertiva, adecuada con nuestros estudiantes y con nuestros pares. Por otro lado, en el aspecto social, la inseguridad personal y material está en el día a día nuestro. Nuestra facultad de hecho ha sido objeto de ataques, de violencia, de asaltos, de saqueos de material, del material, de los equipos, de nuestras instalaciones de manera constante. Y además a esto se le suma que el gobierno ha establecido una política de asfixia presupuestaria a través de la limitación del presupuesto. El presupuesto es tan deficiente que ha impedido que podamos adquirir los materiales e insumos necesarios para el trabajo del día a día. No hay reposición ni siquiera mantenimiento de los equipos. No, en muchos años no ha habido actualización de las bibliotecas ni renovación de revistas, ni aún se pueden pagar las suscripciones para revistas y materiales electrónicos especializados. No hay mantenimiento adecuado de las instalaciones y menos aún para el cuidado y ornato de los espacios. Además, uno de los aspectos que ha impactado directamente en el proceso educativo es la diáspora de los docentes que se ha acrecentado, que se ha profundizado en los últimos 2 años y el alarmante aumento de los índices de deserción estudiantil por motivo o con motivo de esa crisis que no les permite acceder a un sistema de salud, ni de alimentación, ni de transporte, ni de seguridad. Todo ello pues evidentemente incide
impiden que podamos abordar una educación integral y de calidad en los términos en que lo exigen las normas internacionales establecidas a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los objetivos de la UNESCO para la educación orientados hasta el 2030 y nuestras propias normas internas, como por ejemplo la Constitución Nacional. Bueno, sin embargo, nuestra facultad se ha empeñado en continuar abierta, en seguir garantizando el derecho a la educación y para ello ha hecho algunas propuestas y ha dado algunas soluciones parciales. Para ello les dejo a la profesora Teadira, quien va a continuar en este momento. Muchas gracias, profesora Mary. Sí, evidentemente en nuestra facultad hemos hecho un esfuerzo constante y sostenido para mantenerla abierta y funcionando. Muchos se preguntarán cómo lo hemos hecho y si estas soluciones que hemos planteado han sido suficientes para cabalgar la diáspora y la crisis institucional. Pues la respuesta es compleja. Sin embargo, vamos a mencionar algunas de las estrategias que hemos adoptado. Una de ellas es la adopción de horarios flexibles adaptados a las necesidades de los estudiantes, necesidades que están vinculadas a la carencia de transporte para llegar a las aulas de clase, por ejemplo. También se ha adoptado una metodología innovadora como es la denominada aula de clase invertida, que hace que los docentes pongan a disposición el material o el contenido que va a ser abordado en la clase presencial de los estudiantes, de manera que ellos puedan prepararse antes de llegar al aula de clase y el tiempo que se les dedique en ese espacio se maximice y se centre en la resolución de problemas y en las necesidades inmediatas que los estudiantes tengan. La utilización de distintas herramientas tecnológicas de comunicación asíncrona y síncrona cuando la conexión lo permite ha sido fundamental para la puesta en práctica de esta metodología y para mantener la comunicación constante con los estudiantes. En la facultad tenemos la premisa de que cantidad no es calidad. Y así podemos garantizar que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje aun cuando tengamos aulas con 2 o 3 estudiantes. El reglamento de movilidad estudiantil ha hecho que los estudiantes que salgan del país lleven como respaldo académico su institución, porque pueden continuar con sus estudios una vez hayan cumplido con un 75% de sus programas académicos. Hay otras estrategias que debemos tomar en cuenta para motivar al docente que todavía está laborando en nuestra institución universitaria. Una de ellas es privilegiar la formación académica formal e informal continua, fortalecer los programas de reconocimiento a la docencia, garantizar condiciones de vida para los estudiantes y su familia, en razón a la alta tarea que debemos cumplir. Ya lo mencionaba la profesora Mary,
los problemas que tenemos de seguridad nos hace pensar en que este sistema tiene que ser fortalecido. La asignación de un presupuesto suficiente es primordial, porque de esta manera se garantiza el funcionamiento óptimo de la institución. Tenemos que estar comprometidos a establecer mecanismos de reconocimiento para los docentes universitarios que todavía permanecemos en las instituciones, a través de alianzas estratégicas como la que estamos haciendo con la comunidad Coincide y el Laboratorio de Educación Innovativa SUMA. Mejorar las condiciones de trabajo y potenciar el acceso de oportunidades a la formación profesional es fundamental, porque de esta manera el docente motivado puede garantizar la educación de calidad que merecen nuestros estudiantes. Es así como a través de las redes que se establezcan con otras instituciones podemos garantizar el intercambio de ideas y de conocimientos y fortalecer los programas de innovación y emprendimiento. Nuestra facultad, en su afán, como ya mencionaba la profesora Mary, de garantizar ese derecho universal a la educación como lo establece la UNESCO, se mantiene abierta y funcionando y no hemos abandonado los espacios. Y es así como hemos garantizado una estructura académico-administrativo que garantiza que ese funcionamiento se lleve a cabo. No de manera idónea, por supuesto, pero se está haciendo un esfuerzo sostenido para que se sigan desarrollando eventos nacionales e internacionales, para que se mantenga esa posición crítica que nos exige el país y nuestra institución, para promover la movilidad estudiantil y aceptar modalidades como defensas de grado virtuales y poder ofrecer a nuestros estudiantes nuevas modalidades de inscripción, egreso e ingreso. Se llevan a cabo las clases a través de la modalidad semipresencial y virtual, y a pesar de la crisis se mantienen la mayoría de las publicaciones actualizadas y se ha dado una mayor apertura a la matrícula estudiantil. Uno de los programas pioneros que se implementaron el año pasado fue el programa de orientación vocacional desde la Escuela de Educación. Otra fortaleza que se visualiza como una solución es que se mantienen los costos de posgrado y de doctorado, y debemos resaltar que a través de estos programas estos programas se han visto fortalecidos por el programa de ULA Internacional, que ha hecho posible que nuestros hermanos de Ecuador y de Colombia esencialmente puedan venir a cursar estudios de cuarto nivel. Se mantiene, como ya lo mencionaba la profesora, aunque hay una diáspora del 12% debido a renuncias o permisos no remunerados, los profesores que están en nuestra planta, que forman parte de la planta profesoral, son profesores con estudios de cuarto y quinto nivel y se les reconoce su disposición que tienen como docentes universitarios, porque todavía tienen la voluntad de seguirse formando, mantienen el profesionalismo y eso da cuenta de la esencia de los docentes y da respuesta a por qué
continuamos aquí. Lo que nos mueve es la vocación y la oportunidad de seguir garantizando la educación. Sin embargo, queremos resaltar que llevar a cabo estas propuestas no es fácil, debido a que estos procesos no se dan de manera direccional y constantemente hay que estar planificando a muy corto plazo, producto de la crisis que nos envuelve, una crisis social, económica y política que afecta a todos los miembros de la comunidad universitaria. Es por ello que los cambios que se producen muchas veces no se mantienen a largo plazo. Hay una justificación y aceptación de ciertos comportamientos que antes eran censurables, como llegar tarde. Eso lleva a una pérdida de valores ciudadanos que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades y nos lleva a estar expuestos a una situación de vulnerabilidad. En este momento les voy a ceder la palabra a la profesora Mary nuevamente para que ella nos hable de la diáspora venezolana. Muchas gracias, profesora Teadira. Bien, en relación con el último aspecto que hemos de tocar esta tarde, el problema de la diáspora venezolana, hemos de señalar que la crisis migratoria que se ha generado en Venezuela en los últimos 3 años ha creado también una polémica a nivel de los países que son receptores de nuestros ciudadanos venezolanos. Esa polémica ha también polarizado las posiciones de los miembros de la sociedad. Un sector de la sociedad que está dispuesto a abrazar, a proteger, a recibir como su igual a ciudadanos extranjeros como los venezolanos, y otro sector de la sociedad que por el contrario rechaza y considera que la llegada de extranjeros viene a constituirse en un problema que agrava la propia situación social, económica, quizás política de esos países. Nosotros analizando el asunto y relacionándolo con el papel que tenemos nosotros como educadora, hemos encontrado que el problema de que existan este tipo de situaciones, es decir, la falta de acuerdo en relación con el reconocimiento del estatus del inmigrante como un ser humano con todos los derechos humanos de cualquier ser humano, se debe ese problema a 2 aspectos fundamentales. Uno, la inexistencia de políticas educativas y sociales que permitan acercar al estudiante a la innegable verdad del ser humano. Pero unido a esto, falta a lo interno de los países un cuerpo de normas claro que señale claramente la condición jurídica y social de los ciudadanos inmigrantes. Esos son asuntos que los países deben considerar en las políticas educativas y en el aspecto jurídico, sin olvidar el estatus antropológico de todos nosotros como seres humanos, para ayudar al ciudadano común a poder entender el fenómeno de la migración, el fenómeno migratorio como un proceso que puede enriquecer el intercambio dialógico entre los ciudadanos. Hemos de recurrir a Todorov, que en su libro El espíritu de la ilustración señala que el fenómeno de la inmigración y su entendimiento, cito, consiste en decir que la pluralidad puede dar origen a una nueva unidad como mínimo de 3 maneras.
Por un lado, incita a la tolerancia en la emulación, es decir, los estados deben hacerse eco de la recepción y la protección de los inmigrantes. En segundo lugar, desarrolla y protege el libre espíritu crítico y además facilita la toma de distancia de uno mismo para integrarse en algo que es superior a nosotros mismos y al prójimo. Pero lograr eso tiene que superar, o para lograrlo, se tiene que superar la impronta de las buenas intenciones y de los postulados de deseo. Se requiere además que se superen las decisiones meramente burocráticas que lo que persiguen sobre todo es limitar la inmigración y se empiecen a tomar en consideración los aspectos positivos del fenómeno de la migración y en este caso de la crisis migratoria para plantear proyectos políticos diversos que abracen y comprometan a todos los ciudadanos por igual en el logro de los cometidos relativos al respeto y a la tolerancia ante la diferencia. Habría muchas acciones educativas urgentes que tomar. En esas acciones se debe considerar la participación de la familia, la escuela y la comunidad, la asunción mediante el proceso educativo de la formación en relación con la pluralidad de culturas, además incorporar al estudiante en el entendimiento de que el otro, a pesar de las diferencias, puede acercarnos a un mundo de historias, costumbres y tradiciones que son tan valiosos como los nuestros y para inmiscuir a los estudiantes en las luchas por la igualdad, la justicia y la equidad en el mundo. Muchas estrategias podríamos utilizar para eliminar los mecanismos de segregación y discriminación tanto en la escuela como en el resto de la sociedad, como por ejemplo el conocimiento o la educación en materia de derechos humanos, concienciar acerca de la labor que nos espera como ciudadanos del mundo, más allá de las fronteras de nuestro espacio cotidiano, otros objetivos encaminados al conocimiento y posicionamiento frente a temas como la globalización, el papel de los medios de comunicación en la constitución de la ciudadanía, etcétera. Para terminar este trabajo, queremos presentar una reflexión en relación con el mismo. El aprendizaje de la ciudadanía responsable, porque en definitiva lo que se persigue con una educación que abrace el pluralismo, los derechos humanos, la democracia, los valores, no tiene sino otra finalidad que lograr consolidar la ciudadanía que el mundo necesita. Entonces ese aprendizaje no puede estar encaminado a orientar a los alumnos a prepararse para convivir solo en su medio local, sino que su formación tiene que rebasar esta comprensión y tiene que entender que fuera de nuestras fronteras hay un mundo y ese mundo está cada vez más cercano a nosotros, con historias, lenguas, costumbres, con signos distintivos a los nuestros, pero esos signos también son merecedores de reconocimiento, de una valoración ética y moral que sustente las relaciones entre nosotros como seres humanos y que encamine a los estudiantes a incorporar en su hacer acciones humanitarias encaminadas a mitigar las consecuencias de las injusticias, de los dolores, de las atrocidades cometidas contra muchos ciudadanos en el mundo, en la historia reciente y en la actualidad. No queremos finalizar sin decirles, sin dejar claro que en nuestro país tradicionalmente ha sido un país abierto
a recibir a ciudadanos de cualquier cultura y a compartir y a entender esa cultura como parte de un enriquecimiento individual y social, y creo que ese camino tenemos que seguir eh, a, caminándolo, valga la redundancia, a efecto de lograr los objetivos educativos que hemos propuesto. Muchísimas gracias a Laboratorio Suma, a Coincide, a todos los que han participado y a las personas que nos han acompañado en esta tarde.